al bajar el costo de los taxes de la propiedad, de los impuestos de la propiedad, eso va a dejar más dinero al bolsillo del consumidor que vive aquí en la Florida. Aun cuando las personas tienen esta casa paga, le tenés que cortar un cheque al gobierno cada año para poder mantener esa propiedad. O se están quejando de los taxes de las propiedades, de los impuestos sobre la propiedad. Era un 48% de tus impuestos, de tu propiedad, sin que te preguntaran, sin que te notificaran que subió. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, vuelve a la carga para eliminar los impuestos sobre tu propiedad. Que te animo, por cierto, a ver el primer video que hicimos acerca de este tema para poder entender el contexto completo de esta actualización. ¿Cómo comienza la noticia, Dani? Y el anuncio de prensa que DeSantis dio fue a todas estas noticias que ha salido después de su primer ruedo de prensa. Y uno de los artículos que vamos a citar hoy dice: DeSantis intensifica su disputa con el presidente de la Cámara sobre el recorte de los impuestos. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que quiere ahorrarles a los floridianos alrededor de $1,000 en sus facturas de impuestos de la propiedad durante el próximo año, intensificando así una disputa con el presidente de la Cámara de Representantes estatal sobre cómo implementar los cortes de impuestos de este año. Para los que no han escuchado, prácticamente el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, en una de las propuestas dijo que quiere bajar los impuestos de las ventas de los productos y nos pone aquí 0.75%. ¿Y eso qué lograría? Recaudar los 5 millones en ventas. Entonces, DeSantis como que ahí fue lo contradicción, porque nos dice claramente en el hablado de prensa que tuvo esta semana, que nos dice, bueno, la gente de Florida no está pidiendo que le bajen los impuestos sobre la venta de los productos o el consumo como tal. Ellos están pidiendo una ayuda o se están quejando de los taxes de las propiedades, de los impuestos sobre la propiedad. Así que vamos a hablar un poquito de este anuncio de DeSantis, porque como dijo Cristian, en la anterior noticia que presentamos, todavía había mucha especulación de cómo se iba a formar y qué iban a presentar, Cristian. Totalmente. Y la pregunta para el día de hoy es, ¿prefieres que se reduzca el impuesto sobre la venta o los taxes de la propiedad? Me da mucha curiosidad saberlo, que en esta ocasión dice $1,000. Comienza a dar esa clarificación Ron DeSantis, por lo menos de cómo quiere comenzar a por lo menos reducir los impuestos de la propiedad. Que $1,000, si uno lo piensa, $1,000 del tax bill, del recibo de impuestos de la propiedad, puede no sonar mucho, pues son $83 mensuales, pero es un paso. Es un paso a lo que todos los compradores, los dueños de vivienda, queremos. Un alivio en el tema de los impuestos de la propiedad, que tendría que pasar por una enmienda, ¿okay? Que eso es lo que habla después el artículo. Hace una enmienda constitucional 2026. A principio de este mes, DeSantis expresó que desea que los legisladores propongan una enmienda constitucional para eliminar o reducir el impuesto a la propiedad en las elecciones de 2026. Para que esta enmienda sea aprobada, al menos el 60% de los votantes deben votar a favor de la elección. Vuelve otra vez este 60%, Dani, que en nuestro último video describimos que hay más de un 60% de propietarios de hogar que las personas que rentan. Entonces, a priori, uno pensaría que esto se va a aprobar, pero les digo nuevamente, me da mucha curiosidad lo que ustedes pensarían. ¿Cuánto más o menos, y quiero ver si te recuerdas, Dani, fue que se incrementó el impuesto a la propiedad en los últimos 5 años? ¿Recuerdas ese ejemplo que dimos con la Ignona? Era como entre el 81% por ahí en el caso de la Ignona. De la Ignona, 80%, pero el promedio de la nación era un 48% de tus impuestos, de tu propiedad, sin que te preguntaran, sin que te notificaran que subió.
Y Ron DeSantis tiene un muy buen punto, Ani, que me gustaría saber tu opinión. Es que aun cuando las personas tienen esta casa paga, digamos que tú ya no tienes un crédito, ya la pagaste, le tenés que cortar un cheque al gobierno cada año para poder mantener esa propiedad. Porque si no pagas tus impuestos, ¿qué sucede? Te lo quitan. Te quitan la casa. Que es un momento, es un modo de expropiación, Dani, de parte del gobierno si no pagas ese bien. Y hasta este punto, ¿has encontrado valor en este episodio o te ha encantado? No olvides darle like, suscribirte y enviárselo a ese amigo que lo necesita. Continuamos con el episodio. Y yo creo que en este caso DeSantis fue inteligente o quiso poner un ejemplo vivo, porque en este llamado de prensa que se presentó esta semana, puso una historia de alguien que se jubiló aquí en los Estados Unidos, un ex veterano que habló en la prensa diciendo cuál es su situación, que no está muy lejos a lo que él viene diciendo de la gente jubilada. Y él estaba diciendo en esto que, como dice DeSantis, prácticamente nosotros estamos rentando nuestra propiedad al Estado. Porque una vez que te jubilas, puede que pagaste todo tu hipoteca, pero siempre vas a tener que pagar este impuesto sobre la propiedad. Y esto es algo que para mucha gente jubilada, así estén teniendo su mensualidad, no les está alcanzando. Entonces están yendo, esta persona que habló en este lugar de prensa, estaba diciendo que él muchas veces tuvo que ir al condado donde vive a ver si podían hacer algún tipo de excepción, si le podían dar un pago, ¿sabes? Para un plazo para pagar los impuestos sobre la propiedad. Pero él decía que ya se cansó de tratar. Entonces, yo creo que DeSantis en este llamado de prensa quiso hacer poner una imagen de alguien, de una persona real que está viviendo todo este cambio de la subida de los impuestos en las propiedades, que nos ha impactado a toda la gente que vivimos aquí en el estado de la Florida. Así que me gustó mucho eso, que él trajo a alguien que vive el día a día. El día a día. Y él dice también, siento yo que su enfoque, por lo menos lo que yo estoy interpretando que su enfoque es proteger a los residentes de la Florida. Porque en el artículo menciona también, ¿verdad?, que los impuestos de la propiedad afectan positivamente a la persona que tiene su residencia primaria, por cierto, pienso que lo mencionaste, residencia primaria para reducir esos impuestos, no a las personas que tienen inversiones aquí, pero a la residencia primaria, comenzar por ahí. Pero vamos a la otra parte, que el de la Cámara, que sería reducir el impuesto sobre la venta. Pero eso es para toda persona que compre aquí en la Florida. Sí. No siquiera personas residentes, pueden ser para turistas. O sea, que él piensa que está dando un beneficio a otras personas que no son residentes de la Florida. Así es, Cristian. Y él menciona claramente que dice, bueno, yo no le quiero dar el beneficio a los turistas que están viniendo, quiero dar el beneficio a la gente que vive acá en la Florida. Y pone ¿sabes? Hace un ejemplo también claro que él estuvo de vacaciones recientemente en un parque aquí en la Florida y lo que más encontró ahí fue canadienses, que cuando hubo los cambios decían, bueno, vamos a perder todo este tipo de turistas de Canadá que vienen. Y él mismo vio otra realidad, que a pesar de que subieron los impuestos, todavía tenemos mucho turista de Canadá. Así que es una realidad que él está presentando en cosas reales. Tenemos mucha gente de todo el mundo que todavía viene acá a la Florida, a toda la parte de los parques, a disfrutar de las playas, que nos va a dar lo que quiere implementar de los taxes. Así que yo no creo que la propuesta, como dice, de Daniel Pérez, es algo que se va a aprobar en realidad, porque siento que si es que tenemos más impuestos y como él decía, al bajar el costo de las taxes de la propiedad, de los impuestos de la propiedad, eso va a dejar más dinero al bolsillo del consumidor que vive aquí en la Florida para poder sostener este alza de impuestos en los ¿Vos crees que taxes. $1,000 es suficiente, dirías? Bueno, no creo que sea suficiente, sí va a ser una ayuda, pero pues su propuesta a largo plazo es quitar completamente para la propiedad donde uno vive. Y hay que aclarar esto porque en el otro episodio lo mencionamos, que no está hablando de la gente que tiene 10 propiedades, estamos hablando de que él está buscando ayudar a la gente
a no pagar impuestos en sus propiedades donde viven, que se conoce acá como el homestead de las propiedades, ¿no? Para terminar la noticia, de aprobarse la propuesta actual, antes que finalice la sesión legislativa, el 2 de mayo, los propietarios de viviendas podrían recibir alivio antes de la votación del 2026. Eso pudiera ser que antes del 2026 pudiera entrar en efecto. Y cito textualmente a DeSantis, esto sería como un primer paso hacia lo que sería el evento principal en noviembre de 2026. ¿Sí qué opina? ¿Qué piensas tú que es la mejor forma de aliviar estos impuestos? ¿Por el impuesto sobre venta, que eso no se da si no gastas, o sobre el impuesto de la propiedad? Te leemos. Si te gusta este contenido, ya sabes, dale like. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.